Hoy OK Diario entrevista al organista del Vaticano y organista privado del Papa, Don Josep Cole. Usted toca para la liturgia que se prepara dentro de la Capilla Sixtina. Para mí es un gran honor poder tocar esos momentos tan importantes, porque en realidad es lo que siempre quise hacer, lo que he vivido desde pequeño y pues claro, para mí es un gran privilegio poder vivir en todos los sentidos de la palabra vivir de la música litúrgica. Tocó en la misa para elección del Santo Pontífice, en la que se hacía una invocación al Espíritu Santo para que guiara la decisión. Usted forma parte de esa plegaria con el órgano. ¿Por qué el órgano es tan importante dentro del ceremonial eclesiástico? Sí, el órgano desde siempre, históricamente, se ha considerado el instrumento rey, no tanto por los sonidos que imita. Mucha gente lo considera de este modo, porque imita todos los instrumentos de la orquesta, por lo tanto lo llama el rey de los instrumentos. Pero hay una cuestión un poco más allá, más trascendental, más esencial del órgano, que es el viento, ¿no? La transmisión del sonido a través del viento, a través de los tubos. Y este viento, pues un poco inspirado en el viento del Espíritu Santo, es el que ayuda a elevar las almas a Dios, que también es uno de los principios básicos de San Pío X cuando hizo la reforma litúrgica. Claro, porque hay un momento en el que en el órgano se discute de si sea el instrumento por el que gire todo, y San Pío X decide mantenerlo en su esencia, como ya veníamos hablando del siglo XIII. Exactamente. San Pío X lo que hizo es, digamos, quitar un poco lo que estaba dentro, lo de fuera que había entrado dentro de la Iglesia, porque en aquel contexto histórico todo lo que era la música lírica, la ópera, sobre todo que era la época de Verdi, la época de Puccini, de todos estos grandes compositores de la lírica, pues se usaban todas estas músicas en la liturgia. Entonces es lo que San Pío X quiso un poco, pues, quitar, poner de lado, no porque no fuera música, pero no era la música que ayuda a elevar, precisamente como él mismo decía, las almas a Dios, ¿no? Era una música de espectáculo, era una música que digamos, levantaba otras sensaciones, ¿no? Y por eso se volvió al órgano, se volvió al canto gregoriano, se volvió a la polifonía de Palestrina del 1500 y se volvió a la esencia. ¿Qué fondo le queda después de tocar en el funeral del Papa Francisco, de esa misa que hablábamos ayer, de esa Capilla Sixtina? También es una exigencia suya espiritual. Claro. Yo no concibo realmente el ejercicio del organista litúrgico que sea un puro músico, ¿no? Sobre todo porque tenemos que transmitir. O sea, uno puede tocar perfectamente una tocata y fuga, puede improvisar, incluso hay muy buenos improvisadores, porque en el fondo también puede ser un compositor, pero si te falta aquella vivencia, es diferente ir a tocar a una filarmonia o tocar en un auditorio que tocar en la iglesia. En la iglesia tienes que transmitir tu fe. Yo creo que este es el objetivo principal nuestro, más que, evidentemente, con un buen producto, una buena calidad artística, pero nuestra finalidad última es transmitir la fe. Para usted, esa fumata blanca que tarde o temprano, hoy, esta tarde, mañana saldrá, significa prepararse para interpretar ese órgano en esa misa, en esa santa misa en la que ya se ha proclamado el nuevo pontífice. El segundo. El segundo, sí, exacto. Sí, será la gran misa que se celebrará aquí en la plaza con el nuevo Papa. Bueno, nosotros tendremos el privilegio de ir a tocar una misa justo el día después de la elección, en privado, en la Capilla Sixtina, con el nuevo Papa. ¿Se conoce a los papas a través de su gusto musical? ¿Qué diferencias, qué le pedía el Papa Benedicto XVI, qué le pedía Francisco?
A ver, Papa Benedicto pedía, porque era músico, era muy exigente. Él era músico, su hermano era músico, maestro de capilla, y entonces pues él pedía, al director le pedía piezas, también a mi predecesor, porque yo entré un poquito después, le pedía también piezas musicales organísticas. Entonces, claro, era otra relación. Nunca nos las pedía a nosotros, los organistas, siempre era a través del director del coro, pero era otra relación, ¿no? Porque siendo músico el Papa, pues como era casi como uno de los nuestros, ¿no? En cambio, Papa Francisco, yo siempre digo que no pedía, pero tampoco impedía, digamos, que se mantenía un poco más al margen de estas cosas, pero siempre, claro, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo siguiendo los patronos de lo que sería la liturgia, la música. La responsabilidad que tiene es muy grande porque le exige, por un lado, don Josep, una gran formación, pero por otro lado, el don de la improvisación, porque hay a veces que hay que llenar musicalmente un espacio en una liturgia que no se esperaba, que tardase más, que tardase menos. Improvisar no es ahí llegar y tocar dos acordes, sino que se tiene que intentar de citar el tema de lo que se ha cantado antes, de lo que se va a cantar después si se trata de un interludio o de una modulación, o bien de una pieza al final, pues también la improvisación libre para improvisar una tocata, una salida, una cosa un poco de cualquier estilo, vaya. En estos momentos en los que en muchas iglesias los órganos yo los veo tristes, muchos de ellos no son tocados, ¿no? Me refiero a España, a muchos lugares. Usted como organista principal de la Iglesia Católica en todo el mundo, ¿qué mensaje mandaría a esas iglesias, a esos fieles que a veces no entienden el poder de un órgano? ¿Qué poder tiene ese órgano? Bueno, yo más que mandar un mensaje a los fieles, los mandaría a los obispos, a los obispos y a los sacerdotes, pero más a los obispos porque los sacerdotes aprenden lo que se aprende en los seminarios, que desgraciadamente en el seminario no hay ningún tipo de enseñanza musical. Y eso hace que los sacerdotes cuando llegan a las parroquias no valoren el instrumento que tienen. Si tienen uno bueno, no valoran el hecho de mantenerlo en vida, ni siquiera de pagar un profesional para que lo toque, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Se tendría que llamar a la puerta de las diócesis, de los obispos y de los máximos responsables para que se empiece a generar, sobre todo en Italia y en España. Son las dos penínsulas que un poco más flojitos estamos en ese tema, ¿no? Porque el fiel es como una esponja. Yo siempre digo, el fiel chupa todo lo que le das. Y entonces, si le das un producto de baja calidad, lo chupa igualmente, lo come. Si le das un producto de buena calidad, pues lo come igualmente. Pues entonces vamos a darle un producto de buena calidad. Siempre decimos, no, es que la gente no entiende. Es que tampoco se ha hecho nada para que la gente entienda. Si a una asamblea le pones cada día una pieza de Bach, una pieza de César Franck, pues vas a crear un público que tenga una sensibilidad y una capacidad de entender lo que se está tocando, lo que se está haciendo, ¿no? Pues entonces hay que llegarle al obispo y hay que llegar a las altas esferas para que se pueda difundir la música sagrada en la iglesia. Pues muchísimas gracias, don Josep. Gracias por estar con OK Diario.